Número 6, que es la última que vamos a estar estudiando, es la introducción a la teoría de matrices. Así que lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a estudiar cada una de las definiciones, cada uno de los teoremas y algunos ejercicios prácticos acerca de la aplicación de estas leyes, propiedades y teoremas, ¿no?, de la teoría de matrices. Se estudia la teoría de matrices y en esta ocasión como una introducción, debido a de que esto es el preámbulo o es el núcleo fundamental de la administración de bases de datos. Vamos a ver dentro de las matrices que tienen forma de una base de datos, ¿verdad? Y las bases de datos pues se dice que son matrices en su estado fundamental, porque cada una de las propiedades se refieren a la manipulación de estas matrices o a la manipulación de bases de datos. Y por ello es que de acá viene la importancia de estudiar estos conceptos básicos para luego que sean más aplicados en materias posteriores que vienen en la carrera y ya la aplicación en el campo laboral, por ejemplo, ¿no?, cuando ya se hace manipulación de bases de datos, como le comento. Así que dentro de este material que está acá publicado para la unidad 6 en la plataforma, nosotros nos vamos a encontrar con dos documentos en PDF para estudiar. Uno que es el de conceptos fundamentales, ¿verdad?, que es el origen de este estudio de las matrices, y el otro pues ya las definiciones, que es este que tenemos abierto por acá, ¿verdad?, que es al que nos podemos referir de una sola vez para estudiarnos. Así que, dándole una repasada rápida a las definiciones que están ahí dentro del contenido teórico, vamos a encontrar la definición general de una matriz, que nos dice que es una matriz de tamaño m por n, es un arreglo rectangular de m por n números reales distribuidos en m filas horizontales y n columnas de la siguiente manera. Esto que nosotros podemos ver acá, donde el primer elemento de la matriz que está en la esquina superior izquierda es el elemento A guión bajo, ¿verdad? 1, 1, ¿verdad? Luego el segundo elemento es el A sub 1, 2 y así sucesivamente hasta pasar por A sub 1J hasta llegar a A sub 1N. Luego para la segunda columna tenemos el elemento A sub 2, 1, A sub 2, 2 y así sucesivamente hasta llegar a A sub 2N. De esa forma, como nos lo indican los puntos suspensivos, se llega hasta A sub Mn, en donde cada elemento A sub ij es el arreglo que se encuentra dentro de la matriz perteneciente a la fila I y la columna J, y las letras M y N se refieren a las filas y a las columnas. Entonces, de forma general, cuando nosotros nos refiramos a una matriz y nos queramos referir a su dimensión, entonces vamos a decir que una matriz es un arreglo de m filas por n columnas, donde m siempre van a ser las filas y n siempre van a ser las columnas, ¿verdad? Entonces, esa característica de la dimensión de una matriz es lo que nos va a servir para hacer operaciones posteriores, ¿verdad? Bien, por ejemplo, nosotros tenemos acá unas definiciones de matrices ya con números reales, en donde tenemos la primera matriz que es una de 2 filas por 3 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 3. La segunda columna que tenemos acá, la segunda matriz, perdón, que tenemos es de 2 filas por 2 columnas. Entonces es una matriz de 2 por 2. Esta matriz que tenemos acá, que solo parece un vector, pero se le puede llamar matriz también, es un arreglo de números reales en la que ésta tiene una fila y 3 columnas. Entonces es una matriz de 1 por 3. Y así, similarmente tenemos esta matriz que es de 3 filas por 2 columnas. Entonces es una matriz de 3 por 2, ¿verdad? Bien. Las definiciones de matriz fila y matriz columna es algo que ya mencionamos acá para este tercer ejemplo. Una matriz fila es simplemente una matriz que tiene nada más una fila y tiene n columnas, ¿verdad? Y la definición que tenemos acá también es la de matriz cuadrada. Se denomina matriz cuadrada aquella matriz que tiene igual número de filas y de columnas. Las siguientes matrices son cuadradas, que son respectivamente de tamaño 2 por 2, ¿verdad?, de tamaños 3 por 3 y esta que es de tamaño 5 por 5. A eso se le denomina entonces una matriz cuadrada. La diagonal principal de una matriz cuadrada es aquella diagonal dentro de la matriz compuesta por todas las entradas A sub I, ¿verdad? Es decir,
es esa alineación de elementos de números reales que se encuentran en la diagonal principal. Y la diagonal principal de una matriz es esa que podemos leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, dentro de esta matriz en general, podemos ver que acá tenemos esta diagonal que comienza desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, cruzando de forma diagonal y que aquí está en negrita, y se denotan acá los elementos que pertenecen a esa diagonal principal, que son los elementos A11, A22, A33, A44, A55, A66 y así hasta llegar hasta ANN, A sub NN. Matriz triangular superior. Es aquella matriz cuadrada en la que todos sus elementos debajo de la diagonal principal son iguales a 0. Es decir, de que en esa esquina, ¿verdad? En esa forma triangular que tenemos en la parte superior es donde tenemos elementos. Y que en la parte de abajo, pues entonces todos son ceros. Entonces se llama matriz triangular superior porque tiene elementos distintos de 0 solo en la parte superior. Y de similar manera, pues está la matriz triangular inferior, que es la que se define como la que tiene solo elementos en su parte triangular inferior. Y de este modo, la parte superior está compuesta solamente de ceros. La matriz diagonal, como lo estábamos mencionando en el ejemplo que está acá de la definición 1.4. Tenemos definida la diagonal principal y tenemos definida entonces la matriz diagonal. Que la matriz diagonal tiene similitud con la definición anterior, solo que en este caso como matriz diagonal vamos a entender a la que solo tiene elementos en su diagonal principal. De hecho, aquí para este ejemplo nosotros podemos ver que acá tiene un 0 en el último elemento, pero el resto de sus elementos de la diagonal principal sí tiene elementos distintos de 0. Y tanto arriba como abajo son elementos 0. Consecuencia de esta matriz diagonal. Si todos los elementos de esta diagonal principal fueran unos, pues entonces la vamos a definir como la matriz identidad, que como lo dice la definición, es la matriz cuadrada, cuyas entradas en la diagonal principal son todas iguales a 1 y los demás son 0, es decir, una de esta forma. La matriz identidad también tiene su utilidad cuando estamos haciendo operaciones entre matrices. Por ejemplo, cuando nosotros queremos convertir una matriz que está definida como una matriz triangular superior y queremos convertir esa matriz a una triangular inferior. Es decir, de que los elementos que están arriba sean 0, ¿verdad? Y los de abajo distintos de 0. Es decir, convertirla a una como esta forma que está aquí abajo. Entonces, de esa forma es de que para lograr hacer eso, pues se necesita de esta matriz identidad para ir haciendo operaciones que pues se van a ir estudiando en el resto del contenido del material publicado en la plataforma. Bien, por ejemplo, acá la matriz identidad de tamaño 4×4 es una matriz en la que podemos ver que tiene 4 elementos con número 1 que solo están en la diagonal principal y todo el resto de valores son 0, ¿verdad? Estas son entonces las definiciones de matrices que necesitamos para estudiar. Luego de las definiciones vienen las operaciones que nosotros conocemos sobre matrices. Por ejemplo, acá tenemos la definición 1.9, la de igualdad y suma de matrices. Sea la matriz A, sea la matriz B y sea la matriz C definidas como de esta forma, ¿verdad? Y que son de dimensión m por n. La matriz A va a ser igual a la matriz B si y solo si cada elemento de la matriz A es igual a cada elemento de la matriz B y justamente en el mismo orden para todo I y para todo J. Cuando nos referimos a todo I y todo J es cualquier elemento que se encuentre en cualquier posición de la matriz. Tienen que ser exactamente iguales. La matriz C, definida en este caso como la suma de A más B, va a ser cierta o va a tener una igualdad si y solo si cada elemento de la matriz C es igual a la suma de cada uno de los elementos de la matriz A más los elementos de la matriz B. Y esto también para todo I y para todo J. Vamos a observar que dos matrices son iguales si y solo si tienen el mismo tamaño y sus elementos correspondientes son iguales, ¿verdad? Es decir, que la dimensión tiene que ser igual y además de eso,
cada uno de sus elementos justamente en la misma posición tienen que ser iguales. Por ejemplo, en esta matriz, a simple vista podríamos decir de que los elementos de esta matriz son distintos de los elementos que están en esta. Pero lo que ocurre acá es que en la matriz de la derecha hay que hacerle una pequeña operación aritmética para llegar a una igualdad con la matriz de la izquierda. Por ejemplo, menos 1 elevado al cuadrado es lo mismo que 1. 0, pues ya está 0 colocado acá. La raíz de 25, pues ya conocemos que es 5. La raíz cúbica de 8 es 2. 3 elevado al cuadrado es 9. Y menos 6 dividido entre 3 es igual a menos 2. Entonces podemos concluir de que las dos matrices son iguales, aunque hayan un poquito de expresiones aritméticas alrededor de cada término de la matriz. Bien. Usando la notación de paréntesis para matrices, podemos escribir la definición de suma de dos matrices como cada elemento de la matriz A más cada elemento de la matriz B, pues entonces se pueden asociar entre paréntesis como A más B. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos dice el contenido? De que para sumar dos matrices, sumamos los elementos en posiciones correspondientes y en cada matriz. Dos matrices se pueden sumar solo si tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Condición necesaria para que se puedan operar dos matrices, de que tienen que tener a la fuerza el mismo tamaño, es decir, tienen que tener la misma dimensión m por n. Por ejemplo, como podemos ver acá, tenemos la matriz donde están los elementos 4, menos 5, 0, 4, 6, 1, menos 6, 1, más la matriz 3, 2, 7, menos 4, menos 2, 1. Nos tenemos que fijar entonces de que la dimensión de esta matriz es de 3 filas por 2 columnas y que también esta sea de 3 filas por 2 columnas. ¿Son de la misma dimensión? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Elemento a elemento se van sumando cada uno de ellos. Por ejemplo, 4 más 3, menos 5 más 2, 0 más 7, 4 menos 4, 6 menos 2 y 1 más 1, ¿verdad? Lo que nos proporciona este resultado que tenemos acá, que también al final es una matriz de la misma dimensión. Matriz de la misma dimensión, ¿ya? El segundo ejemplo, matriz de similar dimensión, y entonces el resultado también es una matriz de la misma dimensión, ¿sí? Bien. Un teorema que tenemos acá es el de las propiedades de matrices. Si A, B y C son matrices de m por n y O es la matriz 0, que también tiene la misma dimensión m por n, ¿verdad? Entonces, una primera regla de las propiedades de matrices es de que la suma de matrices es conmutativa, es decir, que da lo mismo sumar A más B que B más A. La segunda propiedad dice sobre la asociatividad, de que nosotros primero podemos sumar B más C y luego sumarlo a A, es lo mismo como que nosotros primero sumemos la matriz A más la matriz B y luego le sumemos la matriz C. ¿Bien? La tercera regla dice que al sea la matriz A le sumamos la matriz 0 de la misma dimensión m por n, pues significa entonces de que eso va a ser la misma matriz A. Es similar situación como cuando a un número real nosotros le sumamos 0, obtenemos el mismo número. ¿Ya? La cuarta regla dice de que si hacemos el inverso aditivo sobre la matriz A, es decir, de que si a la matriz A nosotros le queremos sumar la misma matriz pero con signo negativo, pues entonces vamos a obtener la matriz 0. ¿Por qué? Porque a cada elemento le vamos a ir restando su mismo valor. Entonces al restar el mismo valor, pues se va a obtener 0 en cada uno de los elementos de la matriz. Y la propiedad 5 finalizando dice que A menos B es lo mismo como que nosotros querramos hacer A más el negativo o el inverso de B. ¿Bien? En este ejemplo se hace una resta de matrices. Similar entonces procedimiento se utiliza que con la suma, restando elemento a elemento cada uno de los elementos de la matriz. En cuanto a la multiplicación, ahí ya cambia, fíjense. No es lo mismo sumar y restar una matriz que multiplicarla, porque cuando se realiza la suma y la resta, ya vimos que lo que se hace es sumar o restar, según sea el caso, cada uno de los elementos, ¿verdad? Agarrando elemento a elemento, cada uno de ellos, ¿verdad? Y haciendo la operación de suma o la operación de resta.
En el caso de la multiplicación de matrices sucede algo un poquito distinto. Para eso tenemos acá la definición 1.12 que dice la multiplicación de escalar por una matriz. Cuando nosotros vamos a multiplicar una matriz por un escalar, es decir, que lo vamos a multiplicar por un solo valor constante, en ese caso sí se puede multiplicar cada uno de los elementos por ese valor escalar. Por ejemplo, a la matriz A, si la vamos a multiplicar por t, pues entonces cada uno de sus elementos los multiplicamos por t. ¿Sí? Porque solo es un valor escalar, uno solo nada más. Es una constante, es un número real. Bien. Pero en el caso de que tengamos que multiplicar una matriz por otra, pues entonces vamos a hacer esa definición, ¿verdad? Y de lo que vamos a partir es de esta noción que tenemos acá. Producto de matrices fila por matrices columna. Si A es una matriz fila donde tiene los elementos desde A sub 1,1 hasta A sub 1K, y tenemos la matriz B, que es una matriz columna, desde el elemento B11 hasta el elemento BK1, entonces el producto A por B de las matrices A y B se define como: tenemos que colocar la matriz fila, luego un símbolo de multiplicación como lo es el paréntesis y luego la matriz columna. ¿Y qué es lo que se hace? Para ello nosotros lo que necesitamos es hacer algo como esto. Para este ejemplo, a esto le voy a hacer un recorte y lo vamos a pegar aquí en un lugar donde podamos escribir. Bien. Entonces, ¿con esto qué tenemos? Lo que la regla de la multiplicación de matrices nos dice es que tenemos que tomar el primer elemento de la matriz A y multiplicarlo con el primer elemento de la matriz B. Bien, es decir, de que nosotros tomamos este primer elemento que está acá, y lo vamos a multiplicar con este primer elemento que está aquí. Tomamos el segundo elemento y lo multiplicamos con el segundo elemento de B. Tomamos el tercer elemento de A y lo multiplicamos con el tercer elemento de B. Así sucesivamente hasta llegar al último elemento de A y lo vamos a multiplicar con el último elemento de B. Eso lo vamos a colocar como una serie de multiplicaciones y cada una de esas multiplicacioncitas, cada uno de esos productitos que vamos sacando de número por número, número por número, número por número, lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar todo en una sola fila. ¿Y cómo lo vamos a separar? Pues lo vamos a separar por el símbolo de suma. Es decir, que vamos a colocar A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3 más A4 por B4 más A5 por B5, así sucesivamente hasta llegar hasta AK por BK, hasta llegar al último elemento como lo estamos denotando acá. Luego nosotros hacemos esta serie de productos, ¿verdad? Estas pequeñas multiplicaciones que nos quedan acá, sumamos cada uno de ellos y entonces al final vamos a tener un resultado, ¿verdad? Vamos a tener un número ahí, ¿verdad? ¿Qué es el resultado que tenemos? Es un número real, ¿verdad? Es un escalar. Le vamos a poner la letra que por tradición utilizamos, que es X. Vamos a obtener un solo valor cuando nosotros multiplicamos una matriz fila por una matriz columna, ¿sí? ¿Se entiende hasta este momento lo que hemos hablado? Sí se entiende, licenciado. Vaya, está bien. Si hay alguna duda, me avisa. Muy bien. Por ejemplo, para acá. Vea, en este ejemplo tenemos 4, 2, 1, que es una matriz fila, y tenemos la otra matriz, que es columna, donde tenemos los elementos menos 3, 5 y 8. Para este caso, entonces, al desarrollar este ejercicio, ¿qué es lo que se hace? Veamos. Lo que se hace entonces es la multiplicación de 4 por menos 3, la multiplicación de 2 por 5 y la multiplicación de 1 por 8. Entonces tenemos acá 4 por menos 3, ¿verdad? Que eso es menos 12, más
tenemos la multiplicación de 2 por 5, que es 10, y tenemos la multiplicación de 1 por 8, que es 8, ¿verdad? 12 menos 10, menos 12 más 10, perdón, es menos 2. Menos 2 más 8, eso es 6, ¿verdad? Y es como tenemos finalmente ese valor escalar. Hay otro ejemplo ahí en la plataforma que pues ya queda para la lectura posterior. Entonces, es necesaria esta definición de la matriz, de la multiplicación de una matriz fila por una matriz columna, para luego extendernos a matrices en generales. Y tenemos para este caso. Consideremos las matrices A y B de tamaños m por n y n por p, dadas por, tenemos la matriz A donde están todos estos elementos de dimensión m por n, y tenemos la dimensión de la matriz que es n por p, de esta matriz B. Bien, donde cada fila se multiplica por cada columna. Entonces, dice acá de que si le llamamos C al resultado de ese producto, pues entonces vamos a obtener una matriz de m por p dimensiones. Más explicadito eso, ¿cómo es que surge? ¿Cuál es el tamaño de la matriz A por B? Observemos que al realizar el producto de una matriz A de tamaño m por n y una matriz B de n por p, el tamaño de la matriz A por B es de tamaño m por p. ¿Cómo es que se puede multiplicar dos matrices? El producto de dos matrices nos dice acá, A y B se puede realizar solo cuando el número de columnas A es igual al número de filas o renglones de B. En efecto, observemos que para cada una de las entradas de la matriz A, el producto es el producto de una matriz fila, una fila de A, y una matriz columna, una columna de B. Más resumido esa teoría que estaba ahí, más práctico la vamos a notar. Para eso nosotros esto nos lo vamos a llevar allá para la pizarra y lo vamos a colocar de esta forma. Bien, así. Ok, nos dice la teoría. Identifiquemos primero cuáles son las dimensiones de las matrices. La matriz A nos dice acá que es de dimensión m por n. M por n, ¿verdad? La dimensión de la matriz B es n por p. ¿Sí? N por p. ¿Qué se necesita para que dos matrices se puedan multiplicar? No vamos a intentar multiplicarlas de una sola vez, nomás no las den, sino que vamos a hacer una pequeña verificación. ¿Cuál es la verificación que vamos a hacer? Nos vamos a fijar de que la cantidad de columnas que tenga la matriz A sea igual a la cantidad de filas que tenga la matriz B. ¿Sí? Repitiendo. La cantidad de columnas que tenga la matriz A tiene que ser igual a la cantidad de filas que tenga la matriz B. ¿Sí? Eso tiene que ser igual.